Me acompaña el profesor César Pérez, un conocido hombre público, político inicialmente, profesional de la sociología, especialista en lo urbano, que en este país debe tener mucho trabajo, y articulista de diario, escritor, y además un hombre que siempre nos acompaña, nos ayuda a comprender toda lo que es la dinámica, esa madeja compleja de una política tercermundista con unos sujetos políticos muy interesantes como son partidos y líderes, militantes, etcétera. Le hemos querido invitar porque ya estamos en campaña y el año que viene tenemos elecciones y ver cómo se ve desde enero del año 2023 cómo se ve el ajedrez de la política dominicana. De manera que si usted se queda ahí, al final del programa usted tendrá una visión clara de cómo anda y cuáles son las posibilidades de la política partidaria de nuestro país. Les invito a que escuche al profesor César Pérez. Profesor César Pérez, un gusto verle en este año 2023, no le había visto. Y yo espero que usted siga así, joven, buen mozo, me imagino que su señora esposa se lo dirá, y con mucha energía y ganas de vivir. Usted siempre tiene muchas ganas de vivir. ¿Cómo se siente, más allá de lo que yo he dicho? No, reiterar con mucha ganas de vivir. Qué Mucha bueno, ganas de vivir y me siento bien. bien, Bien, como dicen los franceses, dentro de mi piel, o sea, debajo de mi piel. ya, exacto, Sí. qué bien. ¿Usted sigue trabajando como asesor en el proyecto de remodelación de la ciudad colonial? No, No, porque vi ahora que comienza una etapa nueva. no. Comienza una etapa nueva con muchos recursos, pero pienso que se perdió un poco de tiempo para Exacto. recomenzar esa zona. Esperemos que con esa inversión y con ese deseo de modificar la zona colonial a los fines de mejorarla, para insertarla en todo este proceso de desarrollo turístico del país, me imagino que irán a buen puerto. Ya, qué bueno. Y ojalá también esa remodelación tenga un sentido histórico. Es decir, que se respeten todo lo que esas piedras significan en términos históricos. Sí, por lo menos en el tiempo que en el proyecto, en el periodo, fue la primera etapa que yo participé, esa era una de las primeras, de las prioridades, Ya, preservar, pero no simplemente preservar como fueron los otros proyectos, que eran conservacionistas pura y simple. Este tenía una perspectiva urbana importante de recuperación, eh, recuperación de la vida, ¿no? De la vida en la zona. que no solo vivan las piedras. No, no solo la piedra. Qué bien. Bueno, como usted dice, ojalá salgan a buen puerto, porque conservar las piedras es como conservar la vida en el pasado, ¿no? Conservar la piedra es importante porque en gran Eso sí, medida el ser humano se aloja tras la piedra, así o es. sea, tras los muros. Ujú. Y conservarlo es importante, pero más importante es el ser humano. Y más importante es la vida Uh-huh. densa y tensa y positiva, urbana, en un espacio determinado, sobre todo en un espacio como el centro colonial, la ciudad colonial. Ya. Profesor, vamos a hablar de política. Usted puede, según lo que he visto en la televisión, usted puede hablar de política del pasado y del presente, Sí, porque no hay manera fácil de comprender la madeja política que hemos sido inmediatamente después del asesinato de Trujillo. Eh, Tenemos un ajedrez, parecería que hay muchos partidos y pocos partidos. Hay muchos partidos que son como empresas y dos o tres partidos con vocación de poder.
aparentemente, y usted ya nos va a ayudar a entender esto, tenemos el PLD viejo y el PLD nuevo, representado por la partido La Fuerza del Pueblo, y tenemos al PRM, que es el PRD nuevo, y ya muy venidos a menos el PRSC y el PRD viejo. Y los otros son pues como un tinglado con aire folclórico, etcétera. De esos tres partidos que parecieran las columnas de lo que hoy es la vida partidaria, ¿cómo cree usted que será la dinámica? ¿Cómo ve la fortaleza de cada uno al día de hoy? Bueno, yo creo que es bien que situemos o que nos refiera, hacer referencia a lo siguiente. Tenemos estos tres partidos. De nuevo volvemos otra vez al tripartidismo, cuando era el PRD viejo, cuando era el Partido de la Liberación Nacional, Liberación Dominicana, que era viejo, sí, de la Liberación Nacional, Dominicana, excusa. Sí. Bueno, y el Balaguer, ¿no? El de Balaguer. Luego tuvimos este bipartidismo del PLD y del PRD viejo y el PRM. Exacto. Que es el PRD viejo, como usted dice. Ahora tenemos tres, con posibilidades según las encuestas, pero hay una nueva situación. El sistema político dominicano fue o quizá el sistema político más estable de toda la América Latina, por muchos años. Muchas personas, pensadores, políticos que venían aquí, se sorprendían de la estabilidad, de la fortaleza del sistema político dominicano. Yo pienso que eso ya no lo podremos decir. Por lo siguiente, todos sabemos la situación, y ahí respondo muy concretamente a la pregunta, la situación en la cual se encuentra el PRD, el PLD. El PLD se encuentra en una situación de debilitamiento progresivo, de salida progresiva de muchos de sus cuadros e incluso de muchos de sus elegidos en las instancias de poder como son los municipios y el Congreso mismo, que pasan al Partido de la Liberación, el Partido Fuerza del Pueblo, sin que el Fuerza del Pueblo se evidencie como un partido formado a nivel nacional con la fortaleza que una vez tuvo el PLD. Todavía no lo tiene. Aunque sí tiene un activo importante que es su presidente, Leonel Fernández, ¿no? Y el grave problema de la Fuerza del Pueblo está en que descansa básicamente en una figura, no tiene esa estructura de muchos cuadros a nivel nacional como tuvo el PLD. Por lo cual, si Leonel no es presidente el año próximo, si no lo es, va a ser muy difícil que lo sea en otro momento, por lo cual el Fuerza del Pueblo tendría problemas serios, ¿no? O sea, Leonel estaría jugando su último juego. Es muy posible, ya. Es muy posible. Uno nunca puede decir nada en la política, sobre todo en la política caribeña, ¿no? Que como el clima es muy cambiante, como la donna, ¿no? La donna móvil, la mujer es muy cambia mucho, muy voluble, ¿no? Entonces también está el PRM. Que no le oigan la feminista, ¿verdad? Sí, no, eso lo dice la canción, no yo. O mejor dicho, la ópera, no yo. Sí. Y el PRM, como sabemos, un partido nuevo, con una dirección relativamente nueva, con algunas dificultades porque está en el poder y prometió mucho y muchos de sus cuadros no tienen ese puesto. Y yo creo que no se ha consolidado como un partido lo suficientemente sólido que se exprese como tal. Por ejemplo,
sus elegidos, el congresista, generalmente no siguen esa línea del partido, se han independizado, diríamos así, entre comillas. Y parece un partido sin ideólogo. Sí, exacto. Y el activo más importante es el presidente Abinader, que si no es presidente, el año próximo ya sale de la jugada política. Por lo cual, ese sistema de partido está en una transición, uno de debilitamiento, otro de auge, pero con una sola figura, y el otro con una sola figura y en el poder. O sea que no tiene esa estabilidad que tuvo una vez con sus dirigentes, que eran grandes líderes de masa. Sí, eso le iba a decir, no era para menos. Sí, grandes líderes de masa. En un partido a un Peña Gómez, en otro a un Juan Balaguer, y en otro Juan Bosch. Eran cosas mayores. De por sí solidificaban los partidos. Sí. La inexistencia de esos cuadros, de esos cuadros dirigentes, de esos líderes, se refleja en la debilidad que tienen los partidos. Pero eso no es privativo de Santo Domingo, de este país. Yeah. Eso es un poco en el mundo entero. Los partidos ya no tienen esas grandes figuras que una vez tuvieron. Y eso es lo que se dice, que hay una crisis de liderazgo en el mundo que es muy, muy impactante en la estabilidad del sistema, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. A propósito, marginalmente, le hago esta anotación para que usted me la comente. Uno ve que en circunstancias o momentos como este, pareciera que el sistema norteamericano, que ha sido tradicionalmente muy estable, no es conveniente. Porque uno piensa que Estados Unidos ha perdido el liderazgo de un Bill Clinton y de el príncipe Barack Obama. Sí. Y entonces la nación casi obligada tiene que fijarse en un Donald Trump, que es como una vergüenza de la política. Y de la humanidad. Sí. Y bueno, entonces uno piensa, el mismo Biden, por su edad, sí, no le permite ya tener el carisma que incluso él tenía más que por su edad, por su salud. Sí. O sea, porque tú puedes tener... Bueno, pero él no ha sido tan enfermizo. Exacto. No, él es frágil en términos de salud. Y siempre lo que se decía era que era un veterano de veteranos, sí, por su posición legislativa. Y en una primera etapa, Obama descansó un poco en su experiencia, sí, en su pragmatismo. Claro. Pero bueno, es como una nación que no tiene a quién recurrir, porque cuando usted oye a quienes se mencionan como posibles candidatos presidenciales, usted se da cuenta que esa nación va a sufrir mucho por muchos años. Sí, el mundo es así. Y volviendo a nuestro país... Se perdió a la Merkel. Claro. Volviendo a nuestro país, por ejemplo, John hasta ahora no está completamente claro el liderazgo. El liderazgo, no, el futuro político. Okay. No está totalmente claro cómo se van a presentar esas elecciones. No, yo no lo veo totalmente claro. Porque... Y no hay señales de que estamos recurriendo al método del ataque contra quien está en el poder y más nada. En gran medida ese es el drama de la sociedad dominicana. El drama de nuestro es que a falta de liderazgo debe haber mínimo de acuerdo. Pero generalmente los grandes acuerdos lo hacen los grandes líderes. Así es. Entonces, nosotros hemos perdido mucho tiempo el año pasado en hacer las reformas que el presidente dijo que era clave para la estabilidad del país. No hubo reforma porque en gran medida... Hubo COVID. Digo, no hubo esas reformas, no han tenido el impacto, todavía no han sido promulgadas, todavía no han sido asumidas ese cuerpo de reforma. Y fueron limitadas porque los partidos en gran medida no tuvieron, sobre todo sus líderes,
una activa participación en ese proceso de reforma y en la misma sociedad civil en ese mismo proceso de reforma. Está también muy decaída sí, la sociedad civil. Claro, entonces también liderazgo, el límite del liderazgo. Entonces, si no hubo ese acuerdo, si no hay un gran acuerdo en reformas para hacer reformas, es difícil que haya estabilidad y nos vamos en discusiones sobre temas que en otro país ya podrían haberse zanjado. ¿Y no será, profesor, que en el caso de las reformas, los partidos carecen hoy en día de esas personas que sean capaces de sentarse, discutir y sacar? Hay de eso, pero eso... Y además carecen como de second técnico. Hay de eso, pero eso lo hace en gran medida el liderazgo lo determina. Por ejemplo, una gran reforma que se ofreció como una gran reforma no se hizo. El acuerdo, el acuerdo tributario, ¿no? La reforma tributaria. Bueno, no se ha podido hacer. Pero básicamente por otra razón. No, bueno, la razón es porque una reforma de ese calado es en base a un acuerdo político. Pero también, profesor, estábamos enchivados, por decirlo así, en una crisis sanitaria muy profunda. También. No era el contexto adecuado. Está bien, pero la crisis sanitaria, bueno, sí, de salud, la crisis sanitaria no era para que impidiese un acuerdo de reforma tributaria. No, que hay que hacerlo en este país. Entonces, ¿eso qué determina la no acuerdo tributario? Que el Estado no tiene esos recursos para acometer grandes obras. Y esas grandes obras, ¿cómo se tienen que acometer? A través de los famosos fideicomisos que causan tantas y tantas discusiones y tantas distracciones. Entonces, si no hay ese acuerdo político, no va a haber acuerdo tampoco, como no lo hay en los mismos acuerdos fiduciarios. Digo, del fideicomiso. Pero ahí lo que hay es mezquindad, porque incluso uno de los partidos que lleva la voz cantante contra fue que lo inició. Sí. Y están ahí y operaron. Y algunos de los voceros principales están todavía en la directiva de esos fideicomisos. ¿Por qué? Porque es lo que usted dice. Esa es la parte mezquina. Lo que dice un partido, un gobierno de un partido que quiera hacer una reforma, tiene todo el ataque de los partidos de la oposición. En muchos países se negocia eso. Se negocian grandes reformas, grandes proyectos de ley. Ese no ha sido el estilo nuestro. No es el nuestro. Cuando entonces, el liderazgo se junta, uno aplaude. Claro, entonces, yo lo que creo es que no hemos hecho conciencia de que faltan esas grandes líderes, que faltan esos acuerdos y tratar de suplirlo de una u otra manera. Todo lo contrario, insistimos en la pendencia, en las luchas y en las discusiones sobre temas que en otros países ya han pasado. Hay economistas que dicen la reforma tributaria, eso no nos lo despinta nadie. Ahora, yo siempre he dicho, una reforma tributaria es de gran calado. Eso se requiere acuerdo. Eso es lo que ha hecho Petro. Nunca esperé eso aquí por ahora. Exacto. Eso yo no lo espero. Sí. Pero es lo que hizo Petro en Colombia. Un acuerdo pasó en el Congreso, pero primero hubo un acuerdo entre los políticos, una cierta responsabilidad, como hay el acuerdo de compra de tierra para hacer la reforma agraria. Pero eso, el sector más cavernícola se dio cuenta de que no podía seguir al margen de eso y ha pactado con el gobierno para el tema de la tierra. Exacto. Eso yo no lo veo aquí. Bueno, vamos a hacer un paseo no fiscal, pero sí para sustentar el programa.
y después yo voy a querer que conversemos partido por partido de esos tres que usted dice que son la columna hoy del partidismo dominicano. Profesor César Pérez, ¿cómo ve usted el partido de Leonel Fernández y su perspectiva electoral? ¿Usted cree que Leonel volverá a la presidencia de la República? Es difícil establecer de manera categórica. En su bolita de cristal, ¿qué le dice? No se ve. O sea, categórica, no se puede decir de manera categórica que no será, como tampoco que será. Tienen que presentarse una serie de factores que todavía no están claramente definidos de que podrían converger esos factores. Yo pienso que hay mucha gente que me habla y que dice, y que oigo hablar de encuestas donde dice que el partido Fuerza del Pueblo está en una situación de ascenso y una buena situación de intención de voto. Eso he oído decir. Yo no lo conozco, yo no lo sé. En absoluto, no lo sé. Pero me lo han dicho gente incluso que hace encuestas. ¿No? Pero yo no lo veo, ¿no? No lo puedo asumir. Por lo cual, lo único que uno podría decir es qué factores podrían determinar que la Fuerza del Pueblo se fortalezca hasta ser un contendor que puede decidir las elecciones a su favor. ¿Cuál factor? Yo creo que la recuperación de ese partido a través de lo que es el trasiego de votación y de militancia del PLD hacia Fuerza del Pueblo. O sea, una alianza formal. Exacto, una alianza formal o informal. Un trasiego informal, o sea, que se dé. Eso, yo creo que si se da eso... Al fin y al cabo son hermanos. Habría que considerarlo con serias posibilidades. Hasta ahora no se ve y hay sectores del PRM que obstaculizan tratando de llevar y crear la idea de que el acuerdo sería con el PLD, que el gobierno pactaría con el PLD para evitar ese trasiego. Eso se ve, pero naturalmente yo creo que no se puede descartar que ese trasiego y ese fortalecimiento de Fuerza del Pueblo. Yo no lo descarto. Y la fortaleza de la figura de Leonel Fernández. Claro, y a eso... Recientemente estuvo 12 años en el poder. Claro, Leonel Fernández... Mucha deuda y no de gratitud. Es un activo importante de cualquier partido, porque tiene una áurea, tiene una capacidad de comunicación como ningún otro dirigente político del país, por lo cual es un activo que puede catalizar ese proceso de trasiego, ese proceso de recuperación y fortalecimiento de la Fuerza del Pueblo a través del mismo PLD. Eso. Entonces, el PLD ya lo hemos dicho, el PLD va en un proceso de capa caída. Perdón, antes de pasar al PLD, hay dos posibilidades, dicen ustedes los expertos, de acuerdo de parte de Leonel. Leonel hoy en día se sabe que no tiene los votos. Hoy en día yo no he visto unas encuestas que diga que tiene los votos. Y por observación también uno puede... Yo pensaría que no lo tiene. Exacto, puede hacer esa afirmación. Sus votos no están en el PRM, o sea, él no puede drenar. PRM es un partido en el poder, joven, con un presidente joven, simpático, amable. Alguien dice que es un popi. Y bueno, entonces le queda, el PRSC ya no tiene muchas cosas que darle. Sí, pero ahí y luce más cercano al gobierno que a Leonel. Entonces, su campo de pesca es el PLD. Ahí hay un elemento que une tanto al que vincula tanto al PRM como al mismo Fuerza del Pueblo. ¿Cuál? Tú dices, bueno, no puede pescar en el PRM, pero que el PRM, ya dijimos, no es un partido organizado como fue el PRD.
Pero se No, mueve con un pero, sentimiento, sí, pero, no de dinero, sí, dice pero, así. De, sí, pero es que un partido no hay que verlo solamente con su militancia, sino con su capacidad de generar adherencia fuera del partido mismo. Entonces, mucha de la gente y mucho del sector del cuerpo electoral que podría y que pudo haber votado por el PRM puede ser captado por el mismo Fuerza del Pueblo. O sea que eso es importante. Entonces ahí está este factor. Todo ese sentimiento, toda esa adhesión prácticamente plebiscitaria, o sea, masiva del PRM para ser poder, yo no veo que esté, o sea, no veo que se repita. O sea, toda esa capacidad de atraer gente, de traer agua a su molino para quitar al PLD, yo creo que ese factor no está. Y yo creo que es un elemento que tiene que tener muy presente el PRM para tratar de fortalecerse y el año próximo se poder. O sea, tendría que ser poder recociendo, recuperando todo ese entusiasmo, toda esa cantidad de votos que estaba fuera de su cuerpo electoral para fortalecerse y poder, y no perder parte de eso que se vaya a una fuerza contraria. Entonces, eso es otro de los temas que tiene que resolver el PRM para ser poder de nuevo. Entonces, ¿hasta qué punto lo tiene? ¿Hasta qué punto se mantiene? Yo creo que ese entusiasmo no se ve. Por ejemplo, no se ve. Volviendo al partido de Leonel, entonces hay quienes dicen, bueno, lo que queda son dos posibilidades de acuerdo que llaman formal e informal. Sí. Porque dicen, si el liderazgo mayor no logra acuerdo, porque ahí sí hay mucho resquemor, la posibilidad de que sea un acuerdo informal con la base, donde no hay ningún requemor y donde más bien están como deseando el regreso de Leonel, esa es una posibilidad. Sobre todo porque tienen ahora un candidato presidencial que se le acusa dentro del mismo PLD de no tener una dimensión nacional. Sí, y también está el que hay un debilitamiento de ese liderazgo del PLD. O sea, hay un debilitamiento primero, por todos los temas que tienen de corrupción, todos esos temas Todas que las tienen. colas. Es decir, la cola que le pesa mucho, ese uno. Y segundo, porque no están en el poder. O sea, cuando un dirigente en partidos así, que son prebendalistas, que es por dinero, básicamente que militan, cuando tú no puedes ofrecer, se debilita aún más. Tú no puedes, diríamos así, poner un muro de contención a la gente que se te va porque tú no le estás ofreciendo nada. O sea, la gente se va porque no ve, en su imaginario, tú no me garantizas que yo voy a poder. Ahora, si la gente ve que el otro sí le garantiza, se va y sin que lo puedan contener. Ese es otra de las grandes problemas que tiene el mismo PLD, que no está en una situación de deterioro. Y eso mismo, ¿no? Ese candidato que tiene gravitaría un poco hacia ver qué él puede lograr con la fuerza del pueblo. O sea, qué él podría lograr. Porque a lo mejor un acuerdo lo potenciaría a él en ese electorado del Fuerza del Pueblo que podría ver que él lo favoreció. ¿Lo tiene? Entonces yo creo que eso, y él podría ver que con el PLD es muy difícil, muy difícil. Ya. La proyección que él podría tener a cara del futuro es una alianza o un acercamiento a la fuerza del pueblo. Eso también apunta contra el PLD y sí muy a favor de la fuerza del pueblo. Ya. El PRM, vayamos al PRM, aparentemente tiene una ventaja y es que el único candidato o aspirante es el presidente de la República. Con alta valoración. Exacto.
Tiene por Y supuesto, está en el poder. tiene por supuesto en contra el hecho de que no ha podido cumplir, como usted dice, con mucha parte importante de reformas que sí llevarían al cambio que mucha gente ha estado esperando. Claro, podría depender también de cómo ese PRM pueda situar el contexto en que gobernó. Contexto que no lo hace comparable con los gobiernos del PLD. Claro, y también eso es un hándicap, eso es un problema de la fuerza del pueblo. Porque el fuerza del pueblo fue gobierno. Sí, sí. Leonel fue gobierno 3 veces. Sí, sí. Por lo tanto, hay ese rechazo y ese temor a esos gobiernos que con tanto entusiasmo se derrotó. O sea, eso en hándicap, ¿no? Entonces, y eso va a favor del PRM. Va a favor del PRM de que su contrincante Aunque tiene... en el imaginario, Leonel, en la política dominicana de ahora, en el imaginario popular, queda como el gran reformador y como el hombre del progreso, simbolizado en el metro, simbolizado en los túneles y en toda aquella retórica de hablar desde un helicóptero y ver la modernidad. Tiene esos recursos, tiene esos activos. Por supuesto, sin ver la parte del río Sama, del río Isabela. Tiene esos activos, eso es. Porque el helicóptero iba así, entonces no se veía esa parte. Eso es indiscutible. Por ejemplo, Balaguer duró 12 años y la gente lo daba por muerto. Y duró 4 años más. Bueno, o sea, ¿por qué? Porque eso lo hizo Balaguer. Sí, sí, eso lo hizo Balaguer. Sí. Entonces, es un activo. Sí, sí, muy eso fuerte, es un activo fuerte, importante. Como es un activo, la gente que salió de abajo y terminó en clase media. Eso es un activo importante. Ahora, no sé hasta qué punto, en una sociedad que ha cambiado con mayores niveles de información y de formación de la gente, se pueda repetir ese fenómeno con Leonel. Todavía eso estaría por verse. Bueno, yo creo que el principal problema del PRM, el principal problema es que tiene que demostrar y enseñar un gobierno con grandes realizaciones. Y en el plano institucional para que sectores así como sectores como gente así de opinión, pueda decir realmente ha habido cambio. Y eso se convierte naturalmente en activo para el mismo gobierno. Entonces yo no sé hasta qué punto se puede eso evidenciar. Yo en el tema de la institucionalidad no estoy totalmente, no estoy lo suficientemente conforme, porque realmente hay cosas que han debido hacerse y que no se han podido hacer. Las razones son muchas. Ya, eso es exactamente así. Los cambios prometidos no están. Quizá en el sentido tradicional de la política dominicana, desde el ejercicio del poder, se puede decir que ha sido un buen gobierno. En lo que era la expectativa incluida en la palabra cambio, no se puede decir lo mismo. No sé, no. Ahora, por eso digo, si se sitúa en el contexto, en la época, yo creo que ha sido un gobierno, yo no diría bueno ni regular, sino extraordinario. Lo que aquí se hizo para vencer el COVID y quedar parado y tener sectores económicos más fortalecidos hoy, como el turismo, zona franca, etcétera, y ese esfuerzo de esas dádivas que permitieron mantener el consumo y mantener la dádivas, sino bueno, los subsidios. El subsidio que en ese momento era totalmente justificable. Son los responsables de la estabilidad que hoy se exhibe. Claro, pero claro, eso hay que escarbar mucho para verlo, y sobre todo tomando en cuenta que hay otros dos partidos que también están trabajando para que eso no se vea como ha sido. Sí, mira, yo creo que eso que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, son realizaciones que hay que admitir que son importantes. Como también es importante, aunque mucha gente todavía está un poco insatisfecho,
el tema de la justicia, el tema del Sí, adesentamiento, como es también el adesentamiento en muchas esferas, con precontrataciones, en varios, o sea, no hay ese dispendio que hubo, ni esa estructura de mafia que hubo en los otros gobiernos. Eso hay que reconocerlo. sí, sí. El que no lo reconoce, me parece que es injusto. Bueno, pues Ahora, ese es el papel de la ahora, oposición, tratar de que eso ahora, no se vea. ahora, una cosa son esas valoraciones y otra cosa es cómo se sienta la gente y cómo se siente la gente en el curso de este año. Yo creo que los temas del encarecimiento de los productos de primera necesidad, el crecimiento el encarecimiento del costo de los servicios, eso la gente, Sí, eso va a pasar. la gente yo tengo que buscar más dinero ahora. No está diciendo, yo no me morí, ni se murieron mis familiares, no, eso no le interesa a la gente. Exactamente. O sea, a la gente lo que le interesa, cómo está. Sí, ahora, sobre todo a los sectores, ¿verdad?, con bajo nivel de educación. Claro, y es que es la mayoría. El voto tuyo vale tanto como el voto de la persona más. O sea, una persona, un voto. Sí. Como decía en Sudáfrica, una persona, un voto. Y eso son iguales. Entonces, pero eso es lo que yo creo que debe existir entre la gente. La gente tiene que sentir que en gran medida ha mejorado sustancialmente su vida. No que no se murió, sino que está mejor. Eso va a ser difícil. Y el pequeño comercio, la calidad del empleo, sí, la calidad del empleador, todo eso hubiese sido posible, creo yo, profesor, si el gobierno hubiese dedicado un poquito más de tiempo y de los pocos recursos de que disponía a los sectores populares, donde ahí los cambios han sido prácticamente cero. Lo que sucede es que una cosa es esos subsidios que hace que la vida no vaya al deterioro, sí. Pero el subsidio es dinero que se pierde en términos de inversión. Entonces, en términos de inversión a largo alcance. Bueno, las maquinarias de los empresarios trabajaron más. Ahora, y eso era importante para la estabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Que para que la gente sepa que realmente esos elementos, esos niveles de transparencia, esos niveles de la justicia, esos niveles de que se logró sortear una pandemia, eso también lo hace y lo explica un sector que yo pienso que no está muy cercano al gobierno, sectores que hacen opiniones en la televisión, presentadores, gente que una vez fueron voceros del mismo gobierno, de ese mismo gobierno, de esa misma mayoría. Yo creo que en la medida no se logra inscribir esa gente en lo que son ejecutorias del gobierno, que algunas son muy cuestionables. Creo que eso es otro problema del mismo PRM. O sea, el PRM tiene que ver cómo se vincula a un sector que realmente lo catapultó. ¿Usted cambiaría o negociaría la candidatura vicepresidencial del PRM o la dejaría igual? A mí me parece que haría muy bien negociarla. ¿Por qué? Porque quizá otra expresión, yo no tengo nada contra esta señora, porque no tengo por qué tenerlo, porque yo no la conozco, no sé qué, pero sí la imagen, ¿no? Cambia un poco la imagen de una cosa que se le acusa al gobierno, que de ser un gobierno donde el señor... ¿Pope? Sí, bueno, no, de un gobierno con demasiadas personas que son del sector económico, ¿no? Y un gobierno que es demasiado vinculado al empresariado. Al empresariado y a sector eclesial también. O sea, a la Iglesia Católica, un poco muy cercano, ¿no?, a esas posiciones. Yo no advertía eso. Claro que sí. Porque incluso los protestantes se sienten muy bien con este gobierno. Sí, pero se sienten muy bien, quizá porque también se han aliado, han coincidido, diríamos así,
con la Iglesia Católica en algunas cuestiones que son de trascendencia, son importantes. El caso de las tres causales, el caso del favorecimiento a las infraestructuras de las mismas iglesias, todos esos elementos. Pero más que eso, yo pienso que se han sentido tomados en cuenta. Claro, ha sido. Porque la tradición del protestantismo no se toma en cuenta. Están siempre al margen o en el margen de los gobiernos. Sí, hay una serie de factores que se han presentado de coyunturas, de alianzas. Por ejemplo, un caso inusitado, el presidente hizo un audio para YouTube invitando a la gente a ir al evento de Ezequiel Molina. Es una cosa sin precedentes. Y que en las redes sociales del mundo evangélico eso se aplaudió mucho. Sí, pero en esa medida yo creo que eso lo crea simpatía, ¿no? Pero es que en los últimos tiempos, en un 20% de la población, es que yo creo que en los últimos tiempos adulta, ha habido una coincidencia fáctica en los hechos de la alta jerarquía de sectores del protestantismo, como tú dices, y de la Iglesia Católica. Sí, han coincidido. De un subsector, sí, ¿no? Sobre todo lo del aborto y sí, lo de las tres causales, han coincidido en todo. Pero en el mundo protestante quizás no es como en el mundo católico. El liderazgo no expresa necesariamente el pensamiento de los grupos, vamos a decir, de la base. Eso es así, pero a nivel de imagen público, a nivel de lo que la gente percibe, sí hay esa coincidencia. Incluso, como se ha escrito, la tradición protestante es que las tres causales, eso no se discute. Sin embargo, hay un liderazgo más próximo a la derecha norteamericana, religiosa, claro, que sí lo levanta como una bandera determinante, y eso no es determinante. Pero que también eso mismo se da en gran medida en la Iglesia Católica. O sea, sí, hay sectores de la Iglesia Católica que no son de esa posición. Ya. Pero sí hay sectores pero que la Iglesia Católica, y ahí es donde coincide. La Iglesia Católica oficialmente siempre ha estado contra el aborto. Sí. No así el protestantismo. Sí, pero que coinciden ahora esos sectores del protestantismo que coinciden, esos sectores un poco radicales, coinciden con sectores radicales de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica nunca ha sido monolítica. Siempre ha habido muchísimas órdenes y siempre ha habido pleito, incluso hasta matanza en Vaticano. No olvide usted en ese punto que Pro Familia fue fundada por la Iglesia Evangélica Dominicana. Pro Familia. No, yo no conocía el dato. Sí, claro, y que nunca ha perdido el apoyo de esa iglesia. No. De manera que eso por ahí no le aporta, pero sí en sentido general, el presidente políticamente, no sé si lo hace por sentimientos religiosos o si lo hace como lo hizo Balaguer siempre, que entendía la importancia social de la religión en general. Yo pienso que en gran medida él se inserta en una dinámica de esos temas y se inclina y, mejor dicho, coincide con esos sectores. O sea, yo no creo que él tenga, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? La derecha, sobre todo la derecha ideológica en términos religiosos, sí, tiene esa agenda y en gran medida coincide. Yo creo que hay sectores del gobierno que coinciden con esa agenda y no es que promueva la unión ni mucho menos, pero sí en la coincidencia ahí favorece eso. Por ejemplo, ese video. Y claro, hay que tener también muy claro cuando se va al análisis político del protestantismo, y es que en República Dominicana no hay un voto religioso. Bueno, nunca lo ha habido, incluso en el momento más... No, nunca. Nunca lo ha habido. Recordemos la polémica de
y la posición de la Iglesia Católica contra el PRD y contra Bosch. Y la gente votó Exacto. por el PRD. Pero que hay líderes evangélicos que han descansado su liderazgo en un presunto voto religioso. Sí. Porque en los últimos tiempos, después de la gran moral de Estados Unidos, que surge con Reagan, aquí ha habido un ejercicio entre algunos sectores del protestantismo de decir a quienes reúnan estas cualidades, no voten por eso. Sí. Pero la feligresía no le ha hecho suerte, caso. Ahora, por suerte es así. Y eso ha hecho posible que aquí no haya una derecha, una ultraderecha, digamos así, en términos electoral importante. No lo hay. En términos de hablar mucho e incluso de influir, si la hay. Entonces, y es una de las cosas que hay que tener presente, que si bien hay esa extrema derecha en el mundo, esa extrema derecha no se ha podido consolidar aquí como tal, como político, pero cuidado, no lo ha hecho, en España tampoco, pero en España ya está ese problema. Bueno, el tema es interesante, pero tenemos que ir al segmento comercial para salvar los 15 minutos que nos quedan. Bueno, profesor, esta gente nos han aplicado la dictadura del tiempo y dicen que ya hemos terminado. En medio minuto, su resumen de cómo está la perspectiva de esos tres partidos. Bueno, en resumen, yo creo que el partido, el PRM, tiene todavía las ventajas de qué poder, tiene todas las ventajas de cómo surgió, tiene que aprovecharla. El PLD yo lo descarto para fines de pulibanca, y me parece que la Fuerza del Pueblo podría ser contendor en la medida logre drenar hasta las últimas consecuencias al PLD y logre salirse un poco de toda esa cola que tiene, que fue gobierno por 3 años, y esos gobiernos por 3 años puede exhibir mucho en términos de realizaciones materiales, pero en términos institucionales muy poco. Bueno, muchas gracias por su gentileza y por un análisis tan sesudo, que creo que eso era lo que todos esperábamos de su parte. Vamos a tener que venir pronto, profesor, no se me pierda demasiado, para ver si los compañeros nos permiten concluir el análisis o ver si hay algún cambio importante, que creo no llegamos ahí, que en el aspecto internacional, sobre todo la economía y la guerra de Ucrania, eso no favorece en este momento al partido de gobierno, por lo que usted dijo de la inflación, de los problemas, etcétera. A ustedes gracias por estar ahí con nosotros, le esperamos en el próximo programa.